Y bueno, más detalles de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington y su encuentro con Donald Trump. Pero ahora nos vamos a ir a los detalles históricos. Cuando comienza la historia de México y los presidentes de México a viajar, no todos lo hicieron siempre en estas condiciones. Hay quien tuvo que vivir un exilio en los Estados Unidos o particularmente su familia en los Estados Unidos, y uno de esos presidentes mexicanos, o ese presidente mexicano, fue pues el favorito del presidente de México el día de hoy, al que recurre permanentemente en la historia, y me refiero a Benito Juárez. Este capítulo en el que la familia de Benito Juárez pasa una temporada larga muy importante en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York, mientras él estaba pues casi a salto de mata. La experta es Isabel Revuelta y ella es quien nos va a platicar de este dato histórico bien interesante en la historia de nuestro país. Isabel, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de Desde Mañana. Lo dices muy bien, es un pasaje muy interesante de nuestra historia y sobre todo de un personaje del que además pensamos que lo sabemos todo y no nos imaginamos las vicisitudes que tuvo que pasar su familia en el exilio en Nueva York. ¿Pero qué estaba haciendo la familia de Benito Juárez en Nueva York? Bueno, pues justamente después de tanto que le había pasado a la República, todavía tenía que aguantar el embate de la invasión extranjera con el gobierno de Maximiliano, con el imperio de Maximiliano. Juárez va a Paso del Norte, Ciudad Juárez ahora, y de ahí se va su familia a Nueva York, que es recibida por las gestiones del diplomático plenipotenciario Matías Romero ante el gobierno del mismísimo Abraham Lincoln. En Estados Unidos se estaba librando la guerra de secesión y también había problemas entre conservadores, que eran justamente los estados confederados, y pues los liberales del norte. Entonces, la simpatía que busca Matías Romero hacia los liberales mexicanos la encuentra en el asilo que dan a la familia de Juárez, a la familia de su esposa Margarita, con varios de sus hijos, incluso hijas casadas, se van a vivir ayudados por el Club Liberal Mexicano. Había mexicanos ya establecidos en Nueva York. Acuérdense que siempre, desde que las colonias norteamericanas se hicieron un país, cuando la independencia de México, nosotros siempre hemos querido tener el mismo gobierno y hemos querido tener el reconocimiento justamente de ese gobierno liberal de los Estados Unidos. Pero bueno, eso podría ser otro capítulo. Regresando a lo que viven los Juárez, el terrible invierno hace que uno de los hijos, uno de 8 años y otro de 2, mueran en 1865 de pulmonía. 2 hijos de Benito Juárez mueren de frío en Nueva York, mientras él está con el gobierno a cuestas, mientras él está luchando contra la invasión de un no ingenuo Maximiliano, pero sí engañado Maximiliano, que finalmente muere en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Pero es muy interesante esta estancia de los Juárez en Nueva York, porque justamente habla de esa empatía que están buscando siempre los gobiernos liberales del vecino del norte, que hay que recordar siempre que es un vecino, no es nuestro hermano, no es un familiar, es un vecino, y maravilloso que nuestra relación sea buena. Pero es en 2004 cuando el gobierno de Oaxaca finalmente logra tener una estatua del benemérito en la capital de los Estados Unidos. Pues es muy interesante este pasaje. Fíjate que yo se lo comentaba a Isabel Revuelta, tuve la oportunidad en un viaje que hice a la ciudad de Nueva York hace como 4 años de visitar la casa o lo que queda de la casa donde vivieron los Juárez en el corazón de Manhattan. Además, evidentemente ya no queda nada de lo que era la construcción original. Es una casa pequeñita, fue remodelada en la década de los 80s y hoy pues quién sabe qué hay ahí, probablemente alguna oficina o una casa, pero está intacto el terreno, está intacta la construcción, nada más remodelada como en los 80s. Y sí, es muy interesante todo este capítulo que tú narras, y más interesante todavía
unas cartas que se revelan a través de un texto que yo le había prometido a Isabel darle, pero que lo traigo perdido. Isabel, ya me pusiste a buscar por debajo de los muebles en mi casa, donde Margarita Maza hace unas cartas, pues más que románticas, me atrevería a decir que hasta cachondas, a don Benito Juárez. Ya te las voy a compartir y las estaremos platicando aquí en el estudio. Claro que sí, me encantará, porque además la relación entre Margarita y Benito sí fue de amor verdadero. Oye, y compartir pero esa tragedia pero de política, amor y los hijos. pasión. ¡Qué barbaridad! Sí, Sí. me va a encantar. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Muy buen día. Gracias. Sigamos hablando de historia, Mónica. Gracias. Así será. Y es momento de que hagamos también un corte comercial.